Me gustaría comenzar platicando sobre la coyuntura. Si te parece Sí, bien, por supuesto. comencemos platicando sobre la coyuntura, querido Gabriel. ¿Cómo está enfrentando el sistema bancario mexicano la crisis o este colapso o esto, como le quieras llamar, en el sistema financiero de los Estados Unidos? No, miren, desde que empezaron a pasar los eventos, sobre todo en estos dos bancos, ¿no? En el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, hemos estado monitoreando los mercados. Yo creo que hay que, poniendo en contexto un poco lo que está pasando, actualmente en Estados Unidos, digamos, surgieron dos eventos bancarios importantes, pero tienen ciertos diseños. En Estados Unidos los bancos, la mayor parte son regionales y su supervisión también es regional. Y eso lo que genera es que el alcance o la dimensión del potencial efecto que pueda tener esta potencial quiebra de los bancos o la quiebra es muy reducido y está controlado. Y ese es un diseño que tomaron los reguladores norteamericanos desde hace mucho tiempo. Lo que hemos observado actualmente y la información que contamos es que el fenómeno está contenido en estos dos bancos en este momento. Los reguladores norteamericanos actuaron con mucha decisión, creo yo, y creo que ya calmaron un poco el pesimismo que se generó sobre el comportamiento o potencial pérdida de los depósitos de estos bancos. Ha habido varios elementos que creo que se están analizando en este momento, pero la información que tenemos parece que hubo un problema de un problema de comunicación inicial al momento de hablar de potenciales capitalizaciones de estos bancos, que se tomó como una mala señal. Dos, había digamos, desbalance entre los activos y pasivos, y eso es tal vez una mala práctica que se tiene que monitorear más desde el punto de vista del supervisor bancario. Y la pregunta más bien es qué tanto riesgo sistémico genera para el sistema financiero norteamericano, para Estados Unidos y para México. Parece que va a ser muy limitado el impacto. Prácticamente estos bancos no tienen muchos depósitos, pero sí de un sector muy específico, fintech sobre todo. Nosotros parece que en México no tenemos mucha exposición tampoco, nuestro sistema está blindado. Si no va a tener riesgo sistémico en Estados Unidos, es muy poco probable que lo tenga en México. Pero hay que ser cautos, hay que ver cómo sigue evolucionando. Porque hay quienes inmediatamente hacen la comparación siendo dos historias diferentes. Dicen, es 2008, ¿en qué se parece Claro. y cómo estamos en 2008? Y otro factor, que es la primera, lo decía el otro día en mi columna, que es la primera quiebra viral. Que ahora sí, Es cierto, sí. Antiguamente cuando quiebra el banco de Amarillo, Texas, le costó trabajo hablarle a la autoridad porque no se podían comunicar. Ahora es viral, ahora tiene una repercusión comunicacionalmente mayor. No, sin duda. Yo creo que como lo pones es muy cierto. Yo creo que la información o las redes de información en este momento han generado una mayor distribución de la información relacionada, ¿no? Digámoslo así. Pero sí creo que no es nada parecido todavía al 2008, cuando se vio la gran crisis financiera. Creo que se han tomado muchas decisiones en cuanto a regulación y sobre todo a mantener esta granularidad como de los bancos regionales. Y precisamente Estados Unidos es tan grande que tener un banco nacional a ese banco lo hace, digamos, susceptible a ser un riesgo sistémico, entonces se ha fraccionado. Yo creo que este diseño surtió efecto en este momento, está contenido. Sin embargo, sí hubo, creo, especialistas que empezaban a hacer análisis con la crisis o comparaciones con la crisis del 2008-2009. Yo sí creo que no estamos en esa posición y que las autoridades norteamericanas actuaron con mucha rapidez, sobre todo asegurando los depósitos de las empresas cuyos depósitos sobrepasaban el monto del seguro de depósito. Y eso creo que es muy importante, más bien en términos de impacto económico, porque precisamente la corrida financiera que se les armó a estos bancos fue para tratar de acceder a esos depósitos. Entonces la señal de decirles se van a mantener el 100%, están asegurados, ir más allá inclusive del seguro de depósito. Que no tengan que liquidar los bonos, entonces los bonos tendrán... En la medida que pase el tiempo, los bonos tendrán valor, tendrán un mayor valor. Exactamente. ¿No? Pero sí fue muy viral y yo creo que el Tesoro americano y los reguladores norteamericanos actuaron con mucha decisión. Pero no hay que confiarnos, yo creo que hay que seguir monitoreando los eventos, ¿no? Hoy se regresó mucho de lo que se perdió ayer. Sí. Entonces, eso también es buena señal en el sentido de que si esto hubiera sido un evento de mayor magnitud, tal vez hoy no hubiéramos visto una corrección, ¿no? Pero vamos... Yo creo que desde el punto de vista regulatorio, ahí eso me llama mucho la atención. En la regulación tiene que entender la viralidad de las cosas, ¿no? Oye, el banco tenía problemas el jueves
y ya era un asunto viral para el viernes en la mañana, ¿no? ¿Qué tanto afecta en cuanto a una crisis, en cuanto a un problema, esta viralidad? No, yo creo que si no es contenida, un evento que puede ser menor y que está, digamos, focalizado en una región, sí se puede esparcir de manera muy rápida. Y yo creo que estos nuevos canales de comunicación tal vez tienen que ser tomados en cuenta por los reguladores financieros. Creo que tenemos que actualizar nuestros marcos en ese sentido, no solamente en México y en Estados Unidos, probablemente en el mundo, porque la información fluye muy rápido, ¿no? Y cualquier información que sea equivocada, pero que se tome en el corto plazo para tomar una decisión, puede ser la equivocada, pero ya se tomó, ¿no? Y puede generar un efecto de bola. O visceral, o sea, o visceral. hay que reaccionar inmediatamente, ¿no? No, totalmente. Y de hecho yo creo que, y el mercado norteamericano, el mercado de dólares y del equity americano, a veces reacciona de un día para otro. Entonces tal vez es muy importante, creo, las señales de contundencia en el control, de la supervisión, y de que se mantenga esta, perdón por regresar a esto, pero esta granularidad en la regionalización de los bancos. Sí, porque hay que decir, es que es el banco 16, era el banco 16 en activos. Sí, pero es un banco basado en California, ¿no? Basado en California, que está enfocado a temas fintech y sobre todo que ha venido financiando startups. Y eso es muy viral también. Sí. ¿No? Es California, es la novena economía en el mundo, ¿no? Con dinámicas propias, dinámicas económicas muy propias, pero también en un sector que llama mucho la atención, que es muy popular. Entonces creo que se juntaron muchos elementos. Tampoco le quiero restar importancia a que haya quebrado un banco, pero creo que está contenido. No, pero son dos cosas, diría yo, Sí. ¿no? Es como la inversión de Tesla, pues quizá no es la más grande, pero es la más popular. Pero es la más popular. Este es el mismo caso. Quizá no es un problema sistémico como el de Lehman Brothers en el 2008-2009, Exacto. pero es más popular otra vez. No, y tú lo acabas de poner. El problema de Lehman Brothers en 2008 y 2009, este banco sí estaba muy integrado con el resto de del sistema bancario norteamericano. Y de hecho rompe esta como granularidad regional. Y es muy diferente el Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces creo que son dos situaciones diferentes, pero lo vamos a seguir monitoreando. Ahora bien, ¿cómo está la banca mexicana? O sea, la gran pregunta es, me decía Ciro Dave el otro día, ¿y qué nos va a pasar? ¿Cómo impacta México? Y es la pregunta que tiene, la pregunta lógica de muchísima gente. ¿Qué nos va a pasar? Mira, la banca mexicana está sobrecapitalizada. De hecho, desde 2020, cuando inicia todo el tema de COVID, los bancos incrementaron sus reservas de capital. Lo hicieron primero de manera preventiva, luego hay un tema de desempeño económico que también los llevó a acumular más capital. El ajuste monetario ahora los lleva a otros niveles, pero digamos desde 2000 prácticamente estamos muy por encima del estándar de Basilea. Y eso vuelve al sistema bancario mexicano, al sistema financiero mexicano, un sistema muy sólido, muy bien capitalizado. Los índices de morosidad se han mantenido estables desde el COVID y en COVID no se dispararon por las medidas que se tomaron. Entonces creo que el sistema bancario mexicano el día de hoy es uno de los sistemas más robustos, con más capital y con menos nivel de apalancamiento. Esto es muy importante porque el gobierno mexicano ha mantenido un nivel de deuda PIB relativamente bajo y estable, pero también los corporativos mexicanos. Entonces, en el sistema bancario hay recursos que se pueden aprovechar o explotar de mejor manera, ya sea a través de crédito u otros mecanismos financieros. Y este nivel bajo de apalancamiento más un sistema bancario robusto creo que nos da mucho margen para financiar el crecimiento hacia adelante. Entonces creo que tenemos una banca fuerte, una banca que inclusive no está enfrentando índices de morosidad altos, sino estables, no son preocupantes. El único tema tal vez es que sí estamos viendo una caída en el crédito de las MIPYMES y hay que ver cómo lo podemos atacar. Pero en el resto de los créditos, las líneas de crédito como el consumo, las hipotecas, prácticamente están subiendo, de hecho. Entonces eso habla mucho del desempeño económico, pero también de la fortaleza del sector bancario mexicano, ¿no? ¿Qué tanto influye el factor ejemplo del gobierno que se han esforzado mucho en disminuir la deuda como porcentaje del PIB, de ampliar sus plazos a todo el sistema bancario mexicano? Yo creo que influye mucho en la medida en la que nosotros seamos responsables, no llevando tanto papel al mercado, que eventualmente pueda generar una presión en nuestros mercados locales.
le libera presión y no generamos este efecto de desplazamiento al financiamiento que pueda hacer para otro tipo de empresas o corporativos. Y yo creo que eso, en ese sentido, hemos sido muy responsables de mantener un nivel de exposición de nuestra deuda adecuado que no genere estas presiones. Y estamos en constante comunicación con los formadores de mercado, con los participantes, precisamente para identificar si en algún momento pudiera haber este tipo de presiones, ¿no? Y eso es más bien como en el día a día del mercado. Pero al mismo tiempo, como tú lo dices, ir ampliando plazos es importante porque eso le ayuda a los bancos precisamente a generar un mayor calce entre sus activos y pasivos. Entonces, por ejemplo, una hipoteca que está a 15 años o a 30 años, es muy importante que esté calzada con instrumentos activos o pasivos, mejor dicho, que también están a largo plazo. Entonces, que México pueda ir como construyendo estas curvas, que no se construyeron en esta administración, llevamos décadas construyéndolas, pero que las tengamos funcionando muy bien, de manera eficiente, le permite al sector bancario hacer estos calces contables que son importantes y que de hecho ese fue el problema en el Silicon Valley Bank, ¿no? Un descalce entre activos y pasivos y en el plazo. Entonces creo que el sistema bancario tiene acceso a un sistema de instrumentos gubernamentales que le permite hacer estos calces. El sistema corporativo, mejor dicho, los emisores corporativos están desapalancados y pueden eventualmente encontrar financiamiento también de mediano y largo plazo conforme sean sus necesidades. Y eso creo que está contribuyendo a que el sistema bancario mexicano tenga esta fortaleza. Una prueba de ello, y no sé si sea bueno o malo, también es que han tenido altos niveles de utilidades, ¿no? Tendencia histórica de los bancos en todo el mundo de que se afloja tantito la regla y se tuerce. Por ejemplo, hablábamos del Silicon Valley. Pues este descalce pues es una falta básica, diría yo, fundamental de una operación bancaria, pero hay esa tendencia de medir el resultado trimestral, el resultado anual y olvidarte de la misión fundamental de los bancos, que es cuidar el ahorro de los depositantes. No, totalmente. Yo creo que hay como tal vez, si nos comparamos entre Estados Unidos y México, creo que hay dos tendencias de supervisión. Creo que en México somos demasiado conservadores en la supervisión o muy como estrictos. Uno, porque eso está bien, porque nuestro diseño bancario es nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos muy pocos bancos regionales y no hay supervisión estatal. En Estados Unidos los bancos son regionales y son supervisados de manera estatal. Sí, primero la autoridad de California cerró Silicon Valley. Silicon Valley antes que una autoridad federal. Antes que la autoridad federal. O, por ejemplo, Nueva York, que es un distrito financiero muy importante, la ciudad de Nueva York, pues tiene su regulador bancario estatal. Y si pasa algo en su distrito, pues precisamente todo este diseño está generado para que se contenga en el distrito, en la jurisdicción financiera, como le llaman los supervisores. México es una jurisdicción en todo el país, entonces la supervisión bancaria es mayor, nuestros bancos son nacionales, integran todas las líneas de negocio, pero todo el territorio, y eso creo que nos ha llevado a tener una supervisión tal vez más estricta y más conservadora, ¿no? Y Estados Unidos ha seguido otra dinámica, no porque sean más laxos, sino que cuando enfrentan este tipo de problemas, sus soluciones tienden a desregular o a ampliar o a aligerar un poco la regulación. Resuelve el problema en el corto plazo, pero luego eventualmente se genera en otro. Si vemos en retrospectiva un poco qué pasó con el Silicon Valley Bank, quedó fuera de las reformas de regulación del 2008, precisamente. Unos años después pues, les estaba ocasionando Para los problemas. administradores eso era muy bueno. En aquel entonces. Para el administrador del banco era muy bueno, sí. Y parecería que para las startups y para todos. Pero a la larga la banca sigue siendo como en la Edad Media, o debe ser como en la Edad Media, ¿no? Entonces creo que es la famosa responsabilidad fiduciaria, y por eso es muy importante a quién se le dan las licencias, porque están administrando recursos que no son de ellos, sino que son de los ahorradores. Por eso es importante tener un seguro de depósito como es el IPAP en el caso de México, pero por eso es importante que los administradores sean pues impecables en el manejo fiduciario de esos depósitos. Y la supervisión pues tiene que estar obviamente con lupa, viendo efectivamente este tipo de manejos. Yo creo que una señal muy fuerte que mandó el supervisor norteamericano con estos eventos fue remover a la alta gerencia de los bancos, precisamente porque es un tema fiduciario de mala administración. Sí, o sea, se dejó claro, vamos a rescatar a los depositantes. Exacto. Y vamos a quitar a la administración. A la administración. Que parte de la administración empezó a vender parte de las acciones de estos bancos días previos. Entonces,
no se parece a un comportamiento oportunista que el regulador no permite y los remueve, ¿no? Pero esa es una tendencia cuando se afloja o se descuida la regulación, de que los que operan pues tienden a torcer a la ley porque están preocupados en el balance del trimestre, de la salida, Claro. lograr las metas, los bonos, cómo mantener el orden. Yo creo que efectivamente, y tal vez se vivieron episodios muy agresivos de búsqueda de rendimientos en décadas previas, que han ido moldeando la regulación que actualmente tenemos. Inclusive ahora en todas las jurisdicciones sí somos más tal vez conscientes, y sobre todo hemos aprendido de la lección de la crisis del 2009 a que tenemos que tener no solamente una mayor supervisión, sino una mayor responsabilidad en el manejo fiduciario de los depósitos. Se han generado nuevas como enfoques, ¿no? El TLAC, por ejemplo, estar monitoreando nuevos niveles de ingreso, nuevos niveles de capital. Y precisamente lo que se está buscando es evitar este tipo, que se repita la crisis del 2009, donde se rompe una burbuja financiera y el canal de transmisión es mucho más rápido que a través de la economía real. Entonces creo que la supervisión siempre está evolucionando, pero también al mismo tiempo creo que la economía y sobre todo el sector privado a veces avanzan más rápido que los supervisores públicos. Y toda esta tendencia de economías fintech, ¿no? La economía digital está creciendo muy rápido y tenemos que adecuarnos a esas nuevas realidades, ¿no? De pronto hay una especie de enamoramiento, ¿no? Que las fintech o que hacer unas maneras de diferenciar las cosas, creen que rompen algunos creen que se rompen los patrones y que se puede hacer diferente. En la década de los 90 las empresas .com que decían que iban a revolucionar, exacto, cuando al final del día la banca o el dinero virtual como que creen que van a revolucionar todo cuando se convierten eventualmente en una parte más del mismo mercado, ¿no? Sí, yo creo que de pronto hay estas tendencias. La mayor parte de las fintechs se enfocan a sistemas de pago o a sistemas de levantamiento de dinero o financiamiento, microfinanciamiento, llamémoslo así. Pero hay una gran diferencia entre cuando empiezan ya a manejar dinero de depositantes a cuando son simples empresas o aplicaciones que solamente trasladan dinero de un punto a otro. Yo creo que tienen una función muy específica, están tomando mucha relevancia, pero también la supervisión la tenemos que adecuar para poder ahora identificar nuevos niveles de riesgos. Y antes del Signature Valley Bank también estuvieron pasando varios eventos sobre criptomonedas. Y estas nuevas tendencias creo que todavía no queda claro cómo las jurisdicciones financieras las tienen que regular. ¿Se debe regular como una moneda? ¿Se debe regular como una aplicación? ¿O cómo se debe regular? Porque hay quien dice, las criptomonedas nacen para ser libres. Sí, pero son ahorros, son depósitos, es riqueza o pobreza de la gente. ¿Cómo entender eso? Además, el dinero digital, pues al final del día no hay mucha diferencia entre una criptomoneda y un depósito bancario. Al final, si lo simplificas, son esencialmente lo mismo, ¿no? Son más o menos lo mismo, pero creo que todavía falta mucha información sobre hacia dónde tienen que ir, no solo el uso de las criptomonedas, sino también su regulación. Y de hecho es un poco irónico, porque cuando nace todo el movimiento de criptomonedas era como un camino paralelo a la moneda fiduciaria tradicional. Y pareciera más un tema de resistencia al sistema financiero, pero eventualmente terminó siendo un tema de especulación. Es más, entraron inversionistas de Wall Street a comprar criptomonedas porque tomaban valor muy rápido. Sí. Y ganaban en el corto plazo. Y tenían una gran volatilidad. Exacto, y mayor volatilidad, mayor riesgo y mayor rendimiento. Entonces esta búsqueda de rendimiento en el corto plazo llevó inclusive que todo lo que la criptomoneda atacaba, que era pues no pertenecer al establishment financiero tradicional, pues el establishment lo usara para generar ganancias en el corto plazo. Pero creo que hay tres tendencias muy claras. Una va a ser la digitalización del dinero fiduciario, y es decir, que algún día, y el Banco Central ya lo dijo, algún día vamos a tener un peso mexicano digital. Y no vamos a usar ya más las monedas o billetes, ¿no? Yo creo que todos los países van a caminar a eso. Y el gran regulador de eso va a seguir siendo el Banco Central para seguir regulando, digamos, el poder de compra de nuestras monedas. Nada más que van a ser digitales. Cuando Agustín Carstens era gobernador de Banco de México y decía que se tenía que regular las criptomonedas,
Hubo muchos que dijeron que estaba loco. El tiempo le está dando la razón, porque Yo creo que sí. es un activo al final del día. Es un activo que no está regulado, que no responde a una realidad fiduciaria como una reserva internacional. Eso es muy importante porque una moneda digital nacional o soberana va a tener digamos, este respaldo, pero va a ser digital. O sea, sus medios de intercambio van a ser a través de elementos digitales. Luego están otro set de monedas que le llaman las famosas monedas estables, que sigo sin entender por qué le llaman estables, porque se mueven mucho, pero son los stable coins. Ajá, ajá. Y están compuestos por monedas fiduciarias. Entonces puede haber ahí un peso mexicano digital, un dólar americano digital, etcétera. Y el valor de la moneda lo determina esta canasta. Y luego están las criptomonedas que sí están prácticamente como aquí le llaman luego en el famoso viejo oeste. Pero está sucediendo, entonces creo que se tiene que tomar una decisión, o se prohíben o se regulan, pero no podemos actuar como que no existieran cuando están existiendo y de hecho están probablemente generando algún tipo de problemas en algún sistema financiero, ¿no? Si vemos el ejemplo de la India, en la India literalmente tomaron la decisión de desconocer las monedas, las criptomonedas, y no las van a regular, pero tampoco las quieren en sus jurisdicciones financieras. Estados Unidos un poco las ha permitido. Nosotros creo que todavía no hemos debatido si las queremos en existencia y regularlas o las queremos prohibir. Y ese es un muy buen debate. Ese yo creo que es uno de los debates hacia el final. Oye, déjame cambiarte de tema, Claro. y antes de que se me olvide. Decías que está creciendo el crédito, pero que no está creciendo a las pequeñas y medianas empresas. Exacto. ¿Qué hacer? Yo creo que hemos venido hablando con las cámaras, con los usuarios, con los bancos de desarrollo y también con los bancos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque oímos diferentes historias, ¿no? Los bancos dicen, pues yo siempre quiero prestar, ese es mi negocio. Sí, Pero- platicas con cualquier director de banco y te dice, oye, a mí me califica interesa por por cuánto prestar, colecto, por cuánto coloco. Exacto. Y algún día me decía algún banquero, dice, yo estoy a punto de poner un cartel afuera de mis oficinas que dice Que solicitan prestamos. clientes. Entonces, Entonces, creo que hay un tema de demanda y hay un tema de oferta. Digamos, la demanda es, yo creo que muchas MIPYMES no necesariamente están familiarizadas con el crédito bancario o no cuentan con los elementos tradicionales para acceder al crédito. ¿Y cuáles son estos elementos? Como lo que nos piden cuando vamos a pedir cualquier crédito. Historial crediticio, que no estemos en el buró. Pero a una empresa le piden más, usualmente le piden que los estados estén auditados, por una firma reconocida, y eso implica ya ciertos costos que tal vez pueden cumplir cierto nivel de empresas, tal vez medias altas. Y las empresas, las microempresas o inclusive empresas que son de autoempleo, no van a poder cumplir con estos elementos y entonces tienen un problema para acceder al crédito. Yo creo que ese es un tema de inclusión financiera que hay que verlo con el lente de inclusión. Y creo que los programas de garantías han tenido efecto. Si vemos actualmente o le preguntamos a los bancos, ¿quieres o no utilizar garantías para tu set de clientes? Ya la mayoría te dice, ya no necesito el mismo nivel de garantías. Pareciera que ya llegamos como a una cosecha de empresas que en algún momento fueron incorporadas usando garantías y que después de 3 o 5 años ya lograron tener su historial ¿y qué crediticio. hay más información? Elementos que nos han dicho los bancos que les ayudaría mucho a proveer más crédito o tal vez a ser menos conservadores a la hora de evaluarlos. Y un tema es la ejecución de garantías. Cuando tú pides un crédito pones una garantía, pero si luego el banco no puede usar la garantía para recuperar una potencial cartera vencida, son más conservadores a la hora de querer dar el crédito. Y eso creo que afecta mucho también el otorgamiento o la demanda. Y creo que ahí también tenemos que trabajar con cómo podemos flexibilizar mejor esa ejecución sin desproteger obviamente a los usuarios o a las personas. Y luego yo creo que hay un tema también, está medio probado, se está debatiendo, pero hay un segmento de la población que lo está cuestionando mucho, que es el sesgo de género. El sesgo de originación, cuando un crédito se le va a dar a un hombre o a una mujer, o si la empresa está dirigida por un hombre o una mujer. Hay muchos estudios en ese sentido, y yo creo que hay que irlos abordando porque si vemos los estudios que se han hecho en Chile, que son países parecidos a México, efectivamente existe ese sesgo y hay más probabilidad que se le dé un crédito a un hombre que a una mujer. Entonces hay varios temas de inclusión o de exclusión que creo que tenemos que abordar con diferentes herramientas. Pueden ser garantías, en otros va a ser un tema de educación financiera. Creo que los bancos tienen que ser también ya más agresivos y tomar más riesgo,
Creo que nosotros les tenemos que ayudar con la facilitación de la consecución de garantías. Creo que es un esfuerzo de todos, no solamente política pública, pero las MIPYMES son las que en este momento se está viendo, creo yo, una falta de acceso al crédito. Y luego también hay unos elementos de confianza sobre el sistema, si quieren o no tener un crédito con un banco. Y algunos prefieren tener créditos más entre familiares o con proveedores. Hay una ¿no? distorsión grande en el mercado mexicano que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, salen. Que es el financiarse con proveedores. Exacto. Cada que veo los datos, que crece el financiamiento de proveedores, es una deformación total, porque daña al proveedor y cuando tú ya no eres el que lo recibe, sino que estás de proveedor en el otro lado, daña mucho la generación y los ciclos económicos. No, totalmente. Yo creo que no es el segmento más eficiente para financiar. Los proveedores tienen una función específica de proveeduría en los insumos que manejan. Sí, pero el proveedor, cuando te financias del proveedor, no te cuesta. No, pues no te cuesta supuestamente, pero eventualmente el proveedor te lo va a tener que cobrar. Y ese cobro, la tasa implícita asociada a un juego repetitivo de financiamiento de proveedores, seguro es mucho más caro que en el sector bancario. Sí, porque todos se van volteando a ver Todos se van pegando quién jinetean. Exactamente. Entonces, tal vez no es la cadena más eficiente de financiamiento. Estoy solo en el tema de financiamiento. Y no son financieros tampoco, ¿no? Entonces creo que pueden meter en un problema de liquidez tanto a la empresa o al proveedor y eso va generando un tema de ineficiencia en el sector de la economía real. Y más bien es el sector financiero que en sí tiene el expertise, ¿no? La experiencia para proveer financiamiento, ya sea de financiamiento de capital, financiamiento de mediano plazo, de largo plazo, etcétera, ¿no? En la idiosincrasia mexicana siempre hay el temor del fin de sexenio, principio del sexenio y las crisis recurrentes. ¿Cómo están cerrando las finanzas públicas? Porque ya hay quienes empiezan a hablar, se va a descomponer todo, porque normalmente los gobiernos se descomponen, o en la historia de este país con alguna frecuencia lo han hecho, hacia el último tercio de su administración o el inicio de la siguiente. ¿Cómo hacer desde la Secretaría de Hacienda, cómo hacer este paso? Mira, yo creo que México ya ha pasado varios eventos como los que mencionas, ¿no? En administraciones anteriores, y nosotros estamos conscientes de estos episodios. El presidente, de hecho, nos ha pedido que facilitemos una transición financiera ordenada y suave. Entonces, ¿esto qué significa? Lo hemos discutido con él y obviamente el secretario de Hacienda es quien lleva el liderazgo de esta transición. Número uno, hemos estado reduciendo los vencimientos de deuda en 2024 y 2025. En esta ocasión, en la transición política o administrativa, se va a adelantar. El presidente va a entregar la administración antes que otros presidentes y eso va a llevar a que la nueva administración va a entrar en funciones en octubre y antes entraba en 1 de diciembre, ¿no? Entonces esto lo que nos está llevando es que los últimos meses del 2024 va a haber una nueva administración en una coyuntura un poco como rara, porque termina el año fiscal, empiezan ellos la administración y entonces está como un poquito como rara, ¿no? ¿Eso qué queremos hacer? Prácticamente dejar... Y nos va a obligar a coordinarse. El gobierno saliente con el entrante, van a tener que coordinar necesariamente, sea quien sea el siguiente gobierno. No, por supuesto, y siempre ha habido procesos de transición. Y más bien queremos ser muy responsables y no dejar vencimientos abultados de deuda. Entonces ya refinanciamos la deuda del 2024. Por eso hacía mucho énfasis en estos últimos 3 meses, porque no queremos que el 24 tenga abultamiento de pagos de deuda. Entonces ya los redujimos al mínimo. Y 2025 ya hicimos lo mismo, redujimos en 70% los vencimientos de deuda externa del 2025. Ya prácticamente los redujimos, nos queda un 30% por refinanciar. Lo que queremos es precisamente que no haya esta como necesidad de ir a los mercados para pagar la deuda o algo así, ¿no? Entonces, por un lado ya refinanciamos la deuda, ha sido uno de los refinanciamientos más activos que hemos tenido. Esta administración los ha hecho. Y probablemente si vemos condiciones lo vamos a hacer para el 2026. Si podemos hacerlo antes, lo vamos a hacer para que ya sean 2 años de muy baja presión en los pagos de deuda. Yo creo que al mismo tiempo hay que ser muy responsables y el secretario ha sido muy cuidadoso de esto porque el presidente se lo ha pedido. Es que la deuda como porcentaje del PIB continúe anclada y no en una senda incremental. La senda de deuda PIB de esta administración comenzó en 44.9, digamos 45, se mantuvo así
hasta el que nos impactó el COVID y tumbó el PIB y por efectos de reevaluación se subió. Y eso nos llevó a que la deuda subiera alrededor del 52 o 51%. Pero ahora actualmente ya la bajamos a 50, está en 49.5, cerró el año pasado. Y la política, el objetivo de política financiera de esta administración es que se mantenga estable. Entonces, hacia el 2024 precisamente lo que queremos mantener es que el nivel de deuda PIB se mantenga en estos niveles, 49.5 o descendiendo un poco. Usualmente desciende, fijamos un poquito arriba y termina un poquito abajo. Entonces, para el año anterior habíamos establecido un 50%, quedó en 49.5, entonces un poquito abajo. Y hacia el 2024 se va a continuar con la misma política. Esto implica como mucho esfuerzo por el lado del ingreso y del gasto para que la diferencia estructural no genere una presión en el ratio deuda-PIB. Pero al mismo tiempo que no genere pues, problemas de tener que cortar el gasto o algo así. Sobre todo cuando la deuda está atada a financiamiento de infraestructura del presupuesto. Esta regla dorada permite mayores dinámicas de crecimiento. Y era un poco lo que se nos criticó en el 2020, que por qué no usábamos la deuda para responder un poco al impacto de COVID. Pues, número uno... Sí, porque había una insistencia de hay que soltar la deuda. La deuda, exacto. Y no, bueno, hemos sido muy consistentes en que no la vamos a soltar. Número uno, porque México tiene una regla dorada y la deuda se usa solamente para infraestructura, ¿no? Y número dos, porque tiene que estar en una senda sostenible. Entonces, en el COVID prácticamente con un canal de consumo obstruido, ¿no? O sea, la gente no podía salir a consumir ni las empresas podían construir o producir, no tenía mucho caso dar estímulos y más bien yo creo que los estímulos tenían que ser graduales en el tiempo y es lo que hemos venido haciendo y eso no genera presión en el corto plazo. Entonces, esa política que estableció el presidente y el secretario la está ejecutando de manera muy estricta, se va a mantener ya hacia el fin del sexenio, hacia el fin de la administración y vamos a hacer manejo financiero para reducir la presión de la deuda, pero al mismo tiempo dejar la deuda en una senda sostenible y que no sea explosiva. Sí creemos que veníamos de una senda explosiva. Si no hubiéramos cambiado esa tendencia, actualmente la deuda estaría cerca del 65% del PIB y actualmente está bajito del 50%, ¿no? Entonces, ese ahorro es muy importante en términos de costo financiero. Sí, o sea, si lo ves punto a punto, está más o menos Están igual casi que igual, como estaba, pero moviéndose diferente. Pero en una etapa veníamos con una senda creciente y en una etapa estamos en una senda plana. Entonces creo que eso es muy importante para la transición financiera, para la transición administrativa. Y también queremos ir formando, llamémosle colchones de liquidez en la tesorería, quiere decir que la caja tenga dinero. No solamente en los fondos de estabilización, sino que la tesorería cuente con estos recursos. Y eso implica prácticamente puro manejo financiero, que sea responsable y que nos permita disminuir los riesgos de transición. Siempre hay mucho ruido electoral, no solamente en México, va a coincidir con la elección norteamericana. Luego pasan este tipo de eventos como que de pronto un banco quiebra, pero aunque esté contenido genera volatilidad. Entonces es muy importante que si hubiera un evento de volatilidad en el 2025, existan estos colchones, no exista esta presión y es en lo que vamos a trabajar hasta fin de la administración, ¿no? Te agradezco muchísimo. Si nos dejan aquí. Seguramente sí. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, David, muchas gracias.